Ahora sí, una bienvenida formal a este conversatorio sobre el cuidado de personas mayores en el nuevo escenario de la pospandemia. Este conversatorio está organizado entre la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad del Chubut en el marco de la diplomatura virtual que estamos en pleno desarrollo sobre el cuidado de personas mayores y su organización cooperativa. Perdón, que en el medio sigo admitiendo personas. La dinámica, entonces, como decía, por favor mantengamos los micrófonos en silencio, así podemos escuchar bien las presentaciones y en el transcurso de las exposiciones se pueden ir planteando preguntas por el chat, que las vamos a ir recuperando con Guadalupe Viedma, que también está colaborando en la moderación, y las vamos a recuperar y a plantear al final de las exposiciones, ¿sí? Va a iniciar la presentación Paula Danel, que es doctora en Trabajo Social, investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular interina en la Cátedra Prácticas Educativas en Perspectiva de Inclusión de dicha facultad. Participa en proyectos de extensión universitaria y articulación interinstitucional, y es docente de la carrera de especialización en intervención y gestión gerontológica de UNTREF, y también de la diplomatura que mencionamos. Iniciamos entonces escuchándote, Paula, perdón por la desconcentración, pero en el medio estoy admitiendo personas a la sala. Te escuchamos, Paula, a lo largo de 12, máximo 15 minutos, y después seguimos con Mónica y con Jorge. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a la UNTREF y a la Universidad del Chubut por la invitación y por el desafío de pensar la pospandemia, digo, un desafío grande porque estamos en el barro, ¿no? Digo, la sensación cuando vamos imaginando la pospandemia es, digo, una sensación por momentos de ahogo, por el crecimiento, sobre todo a quienes vivimos en el AMBA, digo, en mi caso en La Plata, que si bien es el último apéndice de AMBA, con un incremento de casos, es complejo a veces pensar la pospandemia, pero claramente nuestro desafío y nuestras apuestas tienen que ver con posibilitar imaginarios posibles de futuro, ¿no? Y desde ahí compartir algunas ideas que estuvimos pensando. Hablo en colectivo porque integro varios colectivos desde los que estamos en contacto todo el tiempo, desde los equipos de investigación y colegas que están en ejercicio, pensando cómo el contexto de pandemia puso en evidencia algunas cuestiones en relación al posicionamiento estatal frente al envejecimiento poblacional, cuestiones propias de pensar los procesos de envejecimiento y vejez, y al fin de cuentas pensar la producción de lo público. Digo, la primera cuestión que me parece interesante traer es desde dónde pensamos la categoría de vejez y esto que los gerontólogos hemos dado en llamar de pensar en términos de proceso de envejecimiento y vejez, y que desde las ciencias sociales venimos trayendo una fuerte pregunta en relación a cómo los procesos de envejecimiento y en realidad cualquier estudio que tenga que ver con la mirada particular a determinados grupos de edad nos ponen en escena la necesidad de anudar la dimensión social del tiempo, de un tiempo que lo capturamos en términos analíticos, que le ponemos ciertos marcos interpretativos, pero que es un tiempo que es complejo, heterogéneo, y que Occidente se ha ocupado en construir una mirada cronológica de ese tiempo, ¿no? Y nosotros hay una idea de determinados consensos sociales que dicen a qué edad se empieza a ser viejo. En el marco de la pandemia, esta discusión entre los 60 y los 65 nos llevó a que muchas personas de 60 años
tuvieran la primer mirada estatal diciéndoles que eran grupos de riesgo, y esto está generando un movimiento, pero no es otra cosa que la puesta en evidencia de esa mirada cronológica hacia el tiempo y que construye determinados parámetros organizativos. Eso por una parte, y también traer esta idea que pensar la categoría de tiempo es pensar un tiempo que no es eterno, es pensar un tiempo que tiene un fin en nuestras existencias humanas, y que eso la pandemia volvió a traer de una manera muy fuerte, esta idea de pensar nuestras propias finitudes, algo que ya era una experiencia esperable, pero que el contexto de pandemia hizo que discutamos, ¿no? Que volvamos a algunos clásicos para pensar el tiempo de la muerte, ¿no? Digo, esto de volver a Norbert Elias, volver a otros autores que necesitábamos ponerle palabras a eso que nos estaba pasando. Pero desde este reconocimiento de que la vejez la pensamos desde un proceso de envejecimiento y vejez, que pensamos todo el curso vital y cómo este proceso de envejecimiento no inicia a determinada edad, sino que lo estamos transitando, nos lleva a pensar esta idea de cómo el Estado se ha posicionado frente a esta relación con el tiempo, ¿no? Nosotros, hay una autora chilena que usamos mucho, que es Sandra Wenchuan, que ella nos propone pensar en términos de política de vejez. Ella dice, la política de vejez es la posición que toma el Estado frente al envejecimiento poblacional e individual. Esa posición estatal es a la que la idea es poder hacerle algunas preguntas, ¿no? Por una parte, que cuando pensamos las políticas de vejez, vamos a pensar en varias dimensiones. Una, y que es la que más se ha popularizado, tiene que ver con la dimensión jurídico-normativa, ¿no? Esto que desde mediados de los 90 o principios del 2000 se empieza a llamar como el enfoque de derechos, ¿no? Y que lo anudamos en el caso de vejez a las convenciones internacionales, a los tratados internacionales que vinieron a decir que los viejos y viejas eran sujetos de derecho, que debíamos correrlos del lugar de objeto de protección, que necesariamente teníamos que pensar que el Estado reconocía singularmente derechos específicos a este grupo poblacional. Esto nos llevó a que muchas veces quedemos atrapados en el discurso jurídico, ¿no? Digo, relatamos sin más las convenciones, pero sabemos que hay brechas entre aquello que los marcos jurídicos establecen y lo que efectivamente acontece en la vida de los viejos y viejas en nuestro país. Digo, cuando nosotros pensamos el reconocimiento de la seguridad económica, de la seguridad alimentaria, de la atención integral, podemos dar una vasta número de experiencias y de ejemplos que nos dicen que esta capturación de los cuerpos por parte del sistema de salud, especialmente en los dispositivos de encierro, sigue aconteciendo sin esta atención integral. Y esto, la primera nota al pie, en el día de ayer salió en los medios masivos una situación de un hogar en San Miguel, no sé si todos están al tanto, que el Estado municipal se ocupó intervino el hogar porque había casos. Y lo que hicieron es trasladarlos a un lugar que no estaba en condiciones, generar procesos de desatención, y eso produjo la muerte de muchos de ellos, ¿no? Cuando pensamos la posición estatal frente al envejecimiento poblacional e individual, estamos pensando en estas situaciones. ¿Qué cuestiones el Estado es capaz de hacer en términos de el desarrollo de capacidades técnicas, ¿no? Cuando nosotros queremos disputar las ideas sobre las políticas de vejez, porque creemos que la formación gerontológica amerita o posibilita o apertura otras cosas que tal vez solo si miramos las cuestiones de salud exclusivas o dicotomizamos eso que miramos, ¿no? Porque muchas veces se pone en tensión la seguridad, y esa seguridad se deshumaniza, se pierde de vista que ahí hay un sujeto. Cierro esa nota al pie. Por eso nosotros creemos que pensar el Estado, pensar las políticas de vejez, es pensar el contrato societal.
por tradición teórica y política, creemos que el mejor regulador para nuestras relaciones sociales es el Estado. Claramente el mercado no es un buen regulador, o al menos no en términos de pensar intereses en pugna y que vaya a reconocer a minorías. Con lo cual, pensar el Estado es pensar ese contrato y pensar cuáles son los idearios de justicia social que están por detrás de ese contrato social. Cuando nosotros decimos que nos interesa y peleamos por los derechos de los viejos y viejas, no estamos minimizando los derechos de otros grupos de edad. Cuando decimos que pensar el contrato social es pensar las formas en que interdependientemente nos cuidamos, es creer que no hay un grupo exclusivo que requiere cuidados, sino que somos frágiles como sujetos y siempre necesitamos cuidados. Con lo cual, también es pensar las relaciones entre los géneros. Tal vez la pandemia es un buen momento, o resulte un buen momento, en la medida que seamos capaces de así hacerlo, de repensar ese contrato social, de pensar esos idearios de justicia, y que en esos idearios de justicia no se lleve puestos los derechos de otros, ¿no? Porque cuando, digo, y en eso el campo gerontológico tiene mucha tradición de poner sobre la mesa los derechos de las personas mayores y no así de quienes los cuidan, ¿no? Creo que en eso tenemos que achicar brechas. Y por último, digo, para ir en esta idea de pensar el Estado, pensar el contrato social, las políticas de vejez y la idea de vejez, creo que otra cuestión central es este reconocimiento de la heterogeneidad de la vejez, ¿no? Claramente, el escenario de pandemia y esta recomendación que de las personas de 60 y más años eviten salir de sus casas, volvió a construir un homogéneo, ¿no? Digo, no es lo mismo, digo, uno puede hacer cortes por edad, puede hacer algunas diferenciaciones por género, puede hacer algunas diferenciaciones por clase, pero claramente tenemos que mirar las singularidades que están presentes en ese conjunto de la vejez, ¿no? Nosotros podemos ahí pensar en hay una tesista joven que está trabajando sobre envejecimiento rural, y una de las cuestiones que planteaba y que se preguntaba muy preocupada es que cómo las personas de los entornos rurales donde ella está haciendo trabajo de campo arrancan, en desventaja en relación a las posibilidades que el encierro puede, ella dice, las personas de la misma edad que viven en espacios urbanos han tenido al menos la posibilidad de ir a un taller de UPAMI de alfabetización digital, de hacer un taller de computación en el centro de jubilados. Estos viejos no tuvieron esos accesos, con lo cual frente a la necesidad de aislamiento físico, tienen una relación mucho más precaria con las nuevas tecnologías, ¿no? Ese ejemplo lo podríamos pensar en otra multiplicidad de cuestiones, entre ellas que ese pueblo donde ellos el trabajo de campo no tiene terapia intensiva, ¿no? Digo, cómo esas desigualdades, que son de todos los grupos de edad, pero en este contexto de pandemia se hace mucho más evidente, sobre todo cuando creíamos, hasta hace una semana decíamos que el virus estaba concentrado en el área metropolitana, y hoy te estamos mirando cómo en los otros lugares del interior vuelve a emerger, ¿no? Con lo cual estamos siempre tomando decisiones precarias, que creo que es parte de nuestra, de las formas en que producimos saberes, ¿no? El tema es que antes creíamos que teníamos algunas certezas, ¿no? Me parece que eso nos mueve un poco, si genera algunos movimientos. Y para ir pensando y producir un poco de diálogo, creo que esta idea de los cuidados, nosotros venimos trabajando desde la gerontología, esta idea de los cuidados progresivos de atención, acompasando los procesos de deterioro que supone el paso de los años en términos homogeneizantes, ¿no? Y que esos cuidados progresivos nuevamente no están distribuidos en todo el país de la misma manera. Hay una concentración en grandes centros urbanos que tenemos desde los primeros talleres de multiestimulación a residencias para control, para asistencia permanente. Esta idea de cuidados progresivos empieza a
resquebrajarse, sobre todo los últimos escalones de esa progresividad, por una pregunta que le hacemos hoy a las residencias y que nos hacemos entre todos, es si los dispositivos de encierro para personas mayores están siendo capaces de cuidar en este contexto de pandemia. Y creo que algunos datos que viene arrojando la epidemiología en relación a la concentración de casos y a los fallecidos, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, recrean de manera preocupante esta pregunta. Tal vez tenemos que ser capaces de imaginar otras formas de cuidar que preserven la vida, ¿no? Hasta aquí por ahora. Muchas gracias, Paula. Recuerden, ahí como comenta Guadalupe, que se pueden ir planteando, si van surgiendo inquietudes o comentarios, se pueden ir planteando por chat y después los vamos a recuperar con los panelistas, las panelistas. Vamos a invitar ahora en su presentación a Mónica Navarro. Ella es trabajadora social, psicóloga, especialista en psicogerontología y especialista en salud y seguridad social. Es directora de la carrera de especialización en gerontología de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y codirectora de la diplomatura sobre el cuidado de personas mayores y su organización cooperativa, el marco de organización de este conversatorio. Es directora también del programa Ancestras, integrante de la Red de Estudios Interdisciplinarios de Género de la UNTREF y de la Red Latinoamericana de Trabajo Social Gerontológica. Mónica, te escuchamos. Bueno, una excelente presentación la de Paula. Agradezco mucho el esfuerzo que se hizo durante todo el proceso de creación de este espacio de la Universidad de Chubut y la UNTREF, trabajando en conjunto, como ya tenemos bastante experiencia. Y bueno, tenemos un diálogo interesante para producir. Me parece que estaría bueno que quienes están participando vayan viendo cómo se tejen estos hilos en esta conversación, porque creo que vamos a arribar a grandes líneas para seguir pensando juntos alrededor del tema de la situación de los mayores y el COVID. En primer lugar, tal como dijo Paula, estamos en el medio de la pandemia. El pensar en este momento un escenario post-pandemia, cuando empezamos a planificar este conversatorio, seguramente teníamos idea de hoy estar en otro lugar. Se ha producido no solamente el alargamiento de este proceso de contagios, de dispersión del virus en el territorio nacional, sino también el recontagio que está ocurriendo en países donde ya se creía superada la pandemia. Por lo tanto, este momento es un entretiempos en relación, digamos, la temporalidad es el gran tema que vamos a abordar, como lo trajo Paula, porque vamos a tener que ser capaces de construir un puente entre aquel tiempo en el que pensábamos la situación de las personas mayores y el cuidado en un escenario pre-COVID, donde creíamos que el saber experto tenía la llave para producir progresivos cambios en la búsqueda de la satisfacción de las personas en relación al cuidado y de la producción del cuidado de acuerdo a un esquema que estaba revisándose. Es decir, estábamos asistiendo a la producción de una gran cantidad de proyectos de ley sobre cuidado, y en este momento, digamos que en aquel momento teníamos como espejo, no lo digo personalmente, pero sí digo nuestro país y la producción gerontológica, como espejo la experiencia europea. Digamos, estábamos trabajando sobre un escenario que creíamos bajo control, con una proyección de población mayor, con determinadas características, y el espejo de Europa venía a traernos, por ejemplo, la atención centrada en la persona y modelos de trabajo integrados con la producción de políticas públicas sostenidas en un régimen bastante más limitado que el que tenemos hoy en Argentina. Es decir, Europa termina teniendo una gran mortalidad de personas mayores en un escenario de una protección social reducida,
El COVID muestra una gran desigualdad en la respuesta sanitaria en distintos países, pero lo que muestra concretamente en esta experiencia en la que nos antecede el norte global es que lo único que puede resolver los problemas de cuidado de la salud es un estado presente. Y en eso nos hemos diferenciado en forma notable, pero tenemos ahora este desafío que decía al inicio de establecer un puente entre aquella percepción de los cuidados, del riesgo y de la salud, y la que tendremos que construir en una perspectiva donde un estado presente se replantea cuál es la mejor manera de acercarse sin viejismos, sin prejuicios, sin discriminación, a un cuidado despatriarcalizado. Es decir, están tendidas en este momento las discusiones respecto de que cuidar ha sido una tarea que se ha asignado a las mujeres desde el Estado moderno en forma continua e en consulta, y que ha sido uno de los grandes órdenes del sistema capitalista y de acumulación que ha podido fortalecerse económicamente gracias al trabajo de las mujeres, gracias a esa naturalización. El cuidado establecido a partir del afecto, a partir de un otro significativo, establecido como familia, pero que cae efectivamente en la figura de las mujeres. Este desafío entonces de construir un tiempo de cuidado centrado en la comunidad tiene como varias líneas de pensamiento sobre las cuales nos tenemos que detener. Una de las primeras es que, bueno, cayeron todas esas certezas. Bueno, una de las certezas era que la lógica de producción de cuidado era una lógica industrializada, donde localizar los cuerpos de las personas mayores dependientes tenía una idea de producción en línea. No solamente que eso no es lo que las personas desean para su vida, sino que tampoco ha podido resolver esta terrible situación de salud que ha asolado a los países que han utilizado fundamentalmente este modelo asilar. El cuidado en comunidad se plantea como una alternativa que ya estaba en procesos en nuestro medio, en nuestros territorios, en nuestra América, y que tiene que ver básicamente con cambiar el centro de la producción de cuidados en el saber experto y colocar en el centro los derechos humanos de las personas mayores. Pero hablé de tender un puente entre la experiencia pre-COVID y la experiencia que vamos construyendo post-COVID, pero hay otro puente fundamental sin el cual no se podría realizar esto, y tiene que ver con pensar las vejeces como nuestras, como propias, como la propia proyección de cada uno de nosotros. Si no hacemos un cambio cultural a través de la educación para el envejecer, que permita ver esta interdependencia que existe a lo largo de toda la vida de las personas, difícilmente podamos crear una modalidad de cuidado diferente de la que produjimos hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida en que vivimos pensando que no vamos a envejecer, vivimos pensando que no vamos a depender nunca de nada ni de nadie, o que lo haremos en breves minutos o en breves momentos y que lo resolveremos con el mercado o con la familia, no vamos a encontrar una perspectiva cierta de cómo construir cuidados, donde esté puesto en el centro los derechos humanos de las personas, la dignidad, y encontrar el sentido de la vida y no prolongar la vida sin sentido, solo por el hecho de alojar espacios para el desarrollo de cuidados en forma continua. Es decir, con esto quiero decir que hay una falsa autonomía que ha sido construida por este modelo de acumulación, por este modelo cultural individualista, que no nos permite proyectarnos para el cuidado en forma permanente y continua tal como se realiza. En la medida en que no tomamos conciencia cómo el vecindario, la comunidad, los espacios de participación comunal,
las asociaciones, los distintos colectivos producen redes más sutiles o más fuertes en las cuales estamos todos sostenidos, es imposible entender que se trate del cuidado como una operación quirúrgica que va a ser producida en un determinado momento por un experto o por un cuidador determinado, y no sentirnos cuidados por la comunidad durante todos los procesos que conforman la vida. Esta humanización del cuidado es la que va a permitir que podamos recibir algo que cuesta muchísimo. La mayoría de las personas, los que trabajamos con viejos lo sabemos perfectamente, la mayoría de las personas, en el momento en que la continuidad de su vida diaria no es posible sin asistencia, tienen que librar una batalla contra ellos mismos y contra quienes creen que necesitan ser cuidados. Ninguna persona que esté en condiciones de tomar decisiones acepta fácilmente la asistencia de otro cuando ya es muy mayor. Eso tiene que ver con habernos creado la idea de una autonomía que no existe en forma absoluta jamás en la vida, en ningún momento. En estas circunstancias, entonces, el cuidado, que en principio siempre es un ensayo informal, siempre aparece el cuidado informal como la primera respuesta, tiene muchas consecuencias. Ese cuidado informal que se torna cada vez más prolongado porque las patologías crónicas subsisten durante mucho tiempo, aparecen distintas consecuencias que tienen que ver con el cuidador informal, con la salud del cuidador informal, con la falta de una formación técnica para la realización del cuidado. No todos pueden recibir cuidado, no todos pueden ofrecer cuidados, y los cuidados expertos, formales, aparecen en un momento de debacle y de caída de las capacidades familiares. Esa es la forma en la que estamos viendo actualmente el cuidado. Hay que cuidar hasta que no se puede más. Cuando colapsa la estructura familiar, entonces ahí hay que llamar al mercado para proveerse de aquello que no se puede seguir realizando. Y en realidad, lo que falta es poder pensar el cuidado en la comunidad desde pequeños apoyos, pequeños acompañamientos a medida que se van necesitando, y no como algo que tiene que entrar irrumpiendo en la vida de las personas, ¿sí?, generando una hecatombe, un cambio que no puede ser elaborado. Digamos, poner en el centro la dignidad humana, tomar conciencia de la dimensión real de los cuidados a lo largo de toda la vida y combatir el viejismo, es parte de una tarea educativa en la cual estamos implicados todos aquellos que estamos trabajando en el tema de la edad, en el campo de la edad. Pero tal como decía Paula, este no es un desafío que esté por fuera de las luchas de género, no es un desafío que está por fuera de la elaboración de la redistribución de la riqueza. Esto tampoco es un desafío que está por fuera de la producción de políticas públicas equitativas, territoriales, con perspectiva cultural. Es decir, no hay una receta ni una única forma de dar respuesta a esto. Por eso los encuadres territoriales, las colectivas feministas, los expertos en salud deben conformar espacios de participación y de discusión tales como es este, donde lo común deje de ser la idea de la autonomía falsa y empecemos a pensar en la interdependencia, en la ecodependencia, en la posibilidad de establecer lazos de cuidado que no estén identificados como la única forma de respuesta a la dependencia, y sí que esté fortalecida la capacidad de dirigir la propia vida durante todo este recorrido en el curso vital. Creo que por ahora podemos empezar a pensar entre Paula, Jorge y ustedes cómo seguimos. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante y creo que también da algunas pistas o
deja picando ahí algunas cuestiones que probablemente retome Jorge. Vamos a escuchar entonces ahora a Jorge Bragulat, es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, es actualmente el director del Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Desde ese ámbito dirige la maestría virtual en Economía Social, Comunitaria y Solidaria y otros proyectos de investigación, extensión y docencia en el campo de la economía social y del cooperativismo. Es presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios de Iniciativa Social y ha sido rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Y es codirector, junto con Mónica Navarro y Marcela Freites, de la Universidad del Chubut, de la diplomatura que organiza este conversatorio. Bueno, Jorge, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Marina, por la presentación. Gracias, Paula, y gracias, Mónica, por las excelentes exposiciones que tuvieron, que me permite tomar algunos conceptos que me parece interesante poder hilarlos. Y muchas gracias a todos por estar presentes en este conversatorio. Me toca a mí, por la rama en la que provengo, hablar de la cuestión económica, pero el punto de partida es para nosotros, inclusive desde la diplomatura, y como Mónica lo dijo, tener en cuenta lo fundamental de la presencia del Estado en todo el tema de lo que sean las políticas de cuidado, y tomar un concepto de Paula vinculado a todo ello, a la cuestión de los derechos humanos. Es decir, todo lo que el Estado debe asumir en función de ciudadanos, teniendo en cuenta lo que establece la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que todos debiéramos ser iguales, aunque sabemos que hay unos más iguales que otros a veces, y tener en cuenta la realidad económica en la que estamos sumergidos, que es una estructura capitalista totalmente inequitativo, con grandes desigualdades entre nosotros. Es decir, sectores con altos poderes de ingreso y sectores muy vulnerables con bajo poder de ingreso. ¿Cómo hace el Estado como para equiparar derechos en semejantes desniveles? Eso es un desafío enorme y tenemos que partir por el punto central, que es una estrategia y una voluntad política, dando una proyección hacia los sentidos que establecía Paula y que decía Mónica. Tener un sentido estratégico. Nada se resuelve en 2 minutos, en este sistema menos, y el concepto de solidaridad que aparece tenuemente con el tema de la pandemia puede ser un acto declamativo, porque a la hora que se abran las puertas y todo el mundo vaya a trabajar a sus empresas, comenzará de nuevo los intereses individualistas de lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y arreglémonos como podamos. Esa insolidaridad que lo da el propio sistema debe ser la ruptura fundamental que debe hacer el Estado, de tal manera que implique que el sistema impone solidaridad. ¿Qué quiere decir el sistema impone solidaridad? Que a través de distintas percepciones, que pueden ser impuestos progresivos, genera una parte redistributiva del ingreso en función de generar una sociedad más equilibrada de la que vivimos. ¿Qué tiene que ver esto con el cuidado? Tiene que ver todo, porque de alguna manera un país totalmente desigual resulta difícil generar políticas uniformes que atiendan a un sector y automáticamente el otro sector va a estar desatendido porque las realidades son totalmente diferentes. No hablo de la uniformidad que debe existir en la sociedad, sino hablo de la equidad que debe existir en la sociedad. En función de esto, el punto de partida para la cuestión de cuidados es el siguiente. En el año 1969, Argentina tenía una esperanza de vida de 66,2 años como esperanza de vida. En el año 1976, la esperanza de vida es de 76,9 años. Hay que hacerse una imagen lo que significan los regímenes jubilatorios, las leyes laborales, las perspectivas del cuidado y las perspectivas de atención. Pero cuando decimos que la esperanza de vida es de 76 años en promedio, hay que decir
que según Naciones Unidas, la vida saludable en promedio de la Argentina es de 68,4 años. ¿Esto qué quiere decir? Hablando en promedio, que entre los 68,4 años en promedio de esperanza de vida saludable con la esperanza de vida total de 76 años, hay una diferencia de años que fatalmente las personas necesitan del cuidado. Esto hablando en promedios, algunos antes, otros después y otros no van a necesitarlo posiblemente. Pero que de alguna manera, desde el punto de vista estadístico, podemos cuantificar y podemos empezar a pensar políticas públicas en función de ello. Políticas públicas basadas en la Constitución, en los derechos, en las leyes, en las perspectivas, etc. Y políticas públicas realistas partiendo de este momento. En este momento, un Estado que de alguna manera tiene la intencionalidad de ser redistribuidor, muy difícil de conseguirlo. La prueba está hace 3 meses que está por salir una ley en el Congreso poniendo impuestos a las mayores fortunas del país y se está dando vuelta y enroscándose cuando se sabe fehacientemente que para conseguir equidad es necesario una redistribución de la riqueza. No una redistribución coercitiva, sino una redistribución razonada en función de posibilidades, dado que quien más genera ingresos evidentemente tiene más posibilidades de pago. Sabido es que va a ser muy difícil la obtención de recursos genuinos como para que el Estado haga una atención y una estrategia visible. ¿Qué podemos hacer en función de esto como ciudadanos desde la universidad y desde el espacio que nos toca, unos desde un lugar netamente económico y otro desde un lugar mucho más sensible, que es la atención de la salud, con las 2 profesoras que me precedieron? No es que yo sea tan insensible, sino que de alguna manera veo la caja y decimos que podemos atender con esto. Y digo que podemos atender porque una cosa es hacer utopía y otra cosa, que decir lo que debiera hacerse, y otra cosa es lo que puede hacerse. Debemos aspirar a lo que se debiera mediante políticas estratégicas y no bajar los brazos y tener un horizonte, porque si no tenemos ese horizonte estamos resignados a hacer lo posible, y lo posible es ahora, lo ideal es mañana. Y esa es la estrategia, y esa es la ideología que hay que mantener. Hacerle candado a las personas adultas mayores, yo coincido, pero... Bueno, no sé qué pasó ahí, alguien... ¿Se escucha bien, Marina? Continúa, Jorge, sí, se activó un micrófono, pero ya está, podés seguir. Recuerden, por favor, silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, en función de esto, evidentemente el punto de partida necesario es el Estado presente con su estrategia. ¿Cómo se está atendiendo la cuestión desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista económico, independientemente de las atenciones familiares que daba Mónica? Y cuando decimos las atenciones familiares, vemos que ese trabajo invisibilizado y no pago recae en la mujer, evidentemente, sino en las actividades que se ofrece, digamos, dentro de este espacio económico. Y hay 4 formas que se están debatiendo en la manera de organizarse esto. Una es una cuestión muy simple, de manera individual, aislada, donde la familia contrata a una persona, generalmente una mujer, y donde se produce una relación inequitativa entre el empleado y el empleador. El empleado totalmente desprotegido, en una relación totalmente desigual, inequitativa, y no sujeto a determinados derechos laborales, porque desde el punto de vista gremial no ha penetrado la estructura de protección del trabajador del lugar gremial, por el simple hecho que es un gremio totalmente disperso, y no es lo mismo que un gremio de una fábrica donde hay 400 operarios trabajando en el mismo sitio, donde se conocen con las mismas problemáticas, donde 10 levantan la mano, vamos a hacer una asamblea, donde de alguna manera hay un entendimiento o una posibilidad de entendimiento, donde hay una dispersión aquí geográfica y nadie se conoce, y por lo tanto
las propias personas que han querido organizar sindicatos eficientes, ya hay bibliografía adecuada como para ver esto. Es decir, la atención individual es una atención compleja, difícil, y de una atención totalmente errática, donde la familia tampoco tiene una garantía de continuidad, porque frente a la ausencia, frente a la enfermedad del que va a cuidar, directamente se queda en un espacio totalmente desprotegido. Es decir, las propias personas que contratan este servicio de una manera precaria son víctimas de su propio abuso de mala contratación. Otra forma es organizarlo a través de empresas privadas. Las empresas privadas, su objetivo es el lucro. Por lo tanto, cuanto menos se pague y más se cobre, la diferenciación ya está a la vista. Entonces, no hay que decir que el objetivo es la atención. El objetivo es el beneficio del inversor. Eso está claro. Se ve en cualquier... Entonces, si el Estado no tiene una intervención poderosa en cada sitio donde obligue determinadas prestaciones y el pago de determinados niveles de remuneraciones y la capacidad suficiente del que va a atender, evidentemente es una cosa compleja. Sabido es que en este tipo de empresas, y lo podemos comprobar en lo que está ocurriendo en este momento en Europa, donde empresas multinacionales están atendiendo las mayores atenciones y déficit que han tenido el sector privado han sido de las empresas multinacionales. Una empresa francesa que tiene intereses, por supuesto, si francesa en Francia, tiene intereses económicos en España, tiene 160 residencias en todo el país, aparte de la atención domiciliaria, y tiene residencias en Chile, en Colombia, y supongo que en cualquier momento va a querer tener residencias en la Argentina. ¿Su objetivo qué es? ¿Dar empleo? Su objetivo es que el inversor, que es francés, obtenga un rendimiento económico al que hay que girarle los beneficios, porque si no el francés no va a invertir. No va a invertir en un establecimiento si después sus acciones no le generan remuneración. ¿Nos conviene a nosotros? Por supuesto que no nos conviene. Como si no supiéramos saber atender y como si no supiéramos tener trabajadores o trabajadoras que pueden atender esa situación. Pero la estrategia está. El sector público con políticas estatales son los que tienen que dar prioridad a este tipo de cosas. Y la otra forma es una atención de tipo cooperativa, previa una atención de tipo estatal, digamos. Y la pregunta es, ¿el Estado está en condiciones de atender individualmente con trabajadores públicos pagados por el propio Estado que vayan a atender a los distintos sitios? Digamos, ¿eso es posible? Bueno, por supuesto que podemos imaginarnos situaciones en favor y en contra. ¿Cuál es la postura que para ir resumiendo, la postura que nosotros estamos sustentando? Que las cooperativas que no tienen finalidades de lucro y que la gente trabaja por su remuneración para sí, sin un intermediario que lo explote, son las entidades que mejores condiciones están de hacer una alianza estratégica con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, si tiene que subvencionar, está subvencionando salarios que trabajan, no están subvencionando una empresa privada donde la subvención a la empresa privada está la ganancia del capital implícita. Pero estamos hablando de posibilidades reales de organizar una cooperativa en función de lo que la situación económica da. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se sabe cuánto se cobra la hora, se sabe que hay gente pudiente que puede pagar, se sabe que se puede organizar esto mediante una entidad cooperativa y se sabe que el Estado puede, en los lugares donde la persona no puede pagar, a lo mejor el Estado o pueden las obras sociales o pueden estrategias sindicales del trabajador que está momentáneamente en situación o no momentáneamente, tener una atención determinada a través de las cooperativas. Lo que se va a gastar ahí es gasto de remuneración al trabajo. No hay un intermediario empresario, es el costo laboral puro y duro, que lo recibe directamente el trabajador, que es el dueño de la cooperativa. Si el trabajador se organiza en un grupo que hace una cooperativa,
puede organizar el trabajo en los distintos lugares para la atención del adulto mayor, y si falta porque lo necesita, porque está enfermo, el grupo cooperativo de manera solidaria atiende de manera el reemplazo que corresponde. Se van a encargar entre ellos de que las remuneraciones sean repartidas de manera equitativa entre el grupo, y quien negocia, hablando aquí de un término crudo del negocio, quien negocia el valor del trabajo con la familia no es la persona, digamos, que va de manera tímida a tocarle el timbre para decir yo voy a atender, sino va a ser la cooperativa como su entidad que le va a decir la cooperativa cobra tanto y lo que va a garantizarle la cooperativa es todo esto. Por lo tanto, es un trabajo doble. Por un lado, un trabajo serio, con cariño, de atención, y un trabajo remunerado de manera digna. Y cuando decimos de manera digna, lo que estamos haciendo es aflorando y blanqueando un sinnúmero de cantidad de trabajo que realizan las mujeres, porque esa es la realidad. Las cooperativas existentes en la Argentina, que por suerte son bastante para este momento, que son alrededor de 50, que se están reorganizando, que se están integrando, que están interactuando, que están haciendo redes, y que está creciendo de manera exponencial, tienen que cuidar no solamente el trabajo en sí, de hacerlo bien, sino cuidar la fórmula cooperativa de tal manera que no entre en desprestigio esta fórmula, porque van a venir intereses económicos, estratégicos y multinacionales que van a decir la cooperativa no sirve, ¿no ve que aquella no atendió bien? Podrá haber alguna cooperativa que no atiende bien porque, digamos, nada es perfecto, pero que de alguna manera hemos visto la caída de sociedades anónimas laborales por doquier y todavía en el sistema capitalista la sociedad anónima no está desprestigiada cuando debería estarlo, por una cuestión netamente especulativa. Vemos que de alguna manera las empresas multinacionales se radican si tienen posibilidades de llevarse afuera lo que de alguna manera sus expectativas de inversión, y no se le va a poder pedir solidaridad de decir, mira, este año llévate menos porque se necesita en función de la pandemia o de lo que fuere. Dicen, no, las reglas de juego son estas, la inseguridad jurídica no me la van a hacer poner a mí. Ustedes hicieron un contrato, ese contrato figura aquí, y aquí dice que yo puedo girar al exterior las divisas que tengo de mis inversiones. En fin. El punto de llegada en este pequeño conversatorio es deducir que el tema cooperativo puede ser un aliado estratégico del Estado, partiendo de que la cooperativa asume plenamente que esta es una responsabilidad política y estratégica del Estado, y que la cooperativa, de la misma manera que quiere para sí, de forma interna, una solidaridad entre el grupo que trabaja de tal manera de repartir los ingresos de forma equitativa, que todos tengan un voto y que todos piensen que entre todos van a conseguir algo y no de manera aislada, ese mismo razonamiento la cooperativa lo extrapola fácilmente a que el tema de equidad no es un tema de equidad interna entre el grupo cooperativo, sino es un tema de equidad para toda la sociedad. Lo equitativo no es una cuestión interna, lo equitativo es el todo de la sociedad. Y para eso es que están trabajando las cooperativas de manera estratégica. Por eso, a las cooperativas que conozco, le digo, hagan las cosas bien, por supuesto, como, bueno, no soy yo quien debe decirlo, pero fundamentalmente hagan un trabajo técnico, científico y humano perfecto, pero hagan una defensa y un trabajo perfecto del tema cooperativo, ¿no es cierto? Una cooperativa de cuidados debe también cuidar la cooperativa, haciendo un juego de palabras en lo que decía Mónica cuando decía prolongar el sentido de la vida y no prolongar la vida sin sentido, ¿no? Entonces, no es que nos hayamos puesto con Mónica de acuerdo para hacer un trabalenguas, sino directamente decir, cuidar la cooperativa y cuidar el trabajo. Así que, bueno, les agradezco la atención que supongo que habrán tenido y que ojalá se haya escuchado bien,
y estoy abierto como las otras dos compañeras de recibir las preguntas. Gracias. Buenísimo, gracias Jorge. Bueno, gracias Paula de nuevo y Moni. Voy a ir recuperando algunos comentarios y preguntas que se fueron planteando por chat, pero está abierta la posibilidad a que las sigan comentando por chat, ¿sí? Voy por orden, así somos respetuosos del momento en que fueron planteando. Disculpas que habilite una persona, ahí está. Alejandra Belén Pacheco al principio decía cómo reorganizar las tareas de cuidados con la presencia del fenómeno del piso pegajoso, en donde las mujeres tienen el gran desafío de que los hombres formen parte de esta reorganización, con mayor presencia de ellos en el ámbito doméstico y de cuidados. No sé si Moni o Marta quieren compartir alguna. No sé si exactamente voy a responder esa pregunta, pero me salía con la exposición de Jorge la necesidad de decir que las experiencias de cooperativas de cuidados organizadas por mujeres que tenemos fortalecen mucho nuestro interés en seguir desarrollando este tipo de dispositivos de trabajo por las características que tienen. Digamos, las cooperativas organizadas por mujeres están siendo parte de varias investigaciones que estamos desarrollando para conocer justamente qué es lo que hace que las mujeres que hemos estado destinadas al cuidado desde muy pequeñas, ¿no? Donde la cultura nos ha llevado a desarrollar una afinidad artificial hacia el cuidado, de repente hagamos de ese rol asignado una profesión. ¿Qué es lo que convierte en cuidadoras formales a mujeres que han cuidado siempre? Y una de las cosas es que estas mujeres se han sentido fortalecidas con las capacitaciones técnicas que han recibido para desarrollar una función social relevante. Lo que está faltando es que el Estado, digamos, como construcción de poder y de asignación de recursos, le encuentre esta relevancia al trabajo de cuidados que ha estado desvirtuada justamente por haber sido considerada una tarea natural, menor, que no genera ningún tipo de recurso y que ha sido devaluada por haber estado formando parte del orden de géneros. Entonces, lo que vemos es que concretamente muchas mujeres en estos años largos que llevamos formando personas en el tema de vejez, muchas mujeres han ido a buscar formación para poder llevar esas técnicas, esas estrategias de cuidado al cuidado de sus familiares. Y muchas otras, o en un segundo momento, han descubierto que esa vocación por el otro, por el cuidado, no es solo amor, también es el deseo de un desarrollo personal, de una contribución social y de una profesión en la cual se puede ganar el dinero y el sustento. Los dispositivos cooperativos como espacios de trabajo solidarios se están constituyendo en una elección favorable para las mujeres. ¿Por qué? En todos estos años hemos visto trabajar a cuidadoras y las hemos visto trabajar en agencias, donde dice, Jorge, ocurre exactamente eso, cuanto menos se paga, más gana la agencia, y en general eso va en detrimento de la formación, porque la formación de las cuidadoras exige algún costo, aunque sea gratuita, algún costo para poder desarrollarse. Y ni que hablar cuando uno quiere perfeccionarse, uno quiere mejorar las condiciones técnicas para abordar la tarea, que dicho sea de paso, cada vez las situaciones de cuidado son más complejas, requieren mayor compromiso, mayor formación técnica. Entonces, a diferencia de las agencias, las cooperativas se están convirtiendo en espacios de cierta amorosidad, y esto lo digo como feminista, de cierta amorosidad, de cierto encuentro entre mujeres, de ciertos códigos comunes que están siendo el soporte y la base, por ejemplo, para que
una de las primeras cooperativas, la de Mar del Plata, Jorge, Marina, no recuerdo el nombre de esta cooperativa, se convierta, por ejemplo, en un espacio de sororidad entre las cuidadoras, entre las profesionales, entre quienes conforman la cooperativa, que haga frente a otras situaciones de la vida cotidiana, de ese espacio de trabajo, que las fortalece y las empodera. Es decir, las cooperativas no solo cumplen con esta posibilidad de maximizar las ganancias de forma solidaria, sino que también son espacios de encuentro deseables para una transformación social y cultural en relación al cuidado. La ética del cuidado en un espacio cooperativo, para nosotros es un bien que contribuye a este objetivo del que hablábamos los tres. Bárbaro. Gracias, Mónica. Seguimos con algunos comentarios y preguntas. Susana Hersenson comentaba que el cooperativismo y la organización cooperativa de cuidados somos especialmente quienes podemos llegar a garantizar tanto los derechos de las personas mayores como de quienes cuidan, algo que estaba también recalcando Mónica, a través no solo de la capacitación adecuada para brindar el cuidado, sino también a través de la constitución de cooperativas desde donde los cuidadores brinden la atención. Las y los cuidadores serán propietarios de la empresa cooperativa, la gestionarán y tomarán decisiones no centradas en el fin de lucro. Omar Cerezo, presidente de la Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan, si no me equivoco, quieren impulsar el servicio de cuidadoras. Es muy esclarecedor el planteo de Jorge. Nuestro desafío es el cómo. Quizá crear una cooperativa que le preste servicios a la masa de asociados de la Mutual. Si hay alguna sugerencia. No sé, Jorge, si querés. Bueno, ahí va a haber una tendencia de que la Mutual organice el servicio de manera directa, nombrando empleados de la Mutual que vayan a atender las necesidades. Para mí ese no es el modelo adecuado porque de alguna manera hay una relación de dependencia entre una estructura que se transforma en la estructura dueña del capital, que si bien es mutual, termina teniendo relación de dependencia, termina contratando en relación de dependencia a las personas, y estas personas no van a hacer un trabajo solidario entre sí, sino que van a tender a cuidar su empleo, y su empleo con una mutual. Por lo tanto, la Mutual debe pensar que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de mejor atención y desde el punto de vista que le va a resultar más barato, es necesario organizar una cooperativa de trabajo, donde la cooperativa es la responsable de hacer un trabajo en función de las directivas que le dé la Mutual. Porque de esa manera la Mutual supervisa un trabajo y no la Mutual realiza un trabajo a través de un empleado que tiene que supervisarlo a su vez. Entonces, en el cooperativismo de trabajo se elimina la relación capital-trabajo y se pasa de ser un trabajador dependiente a un trabajador responsable. Responsable, como decía Mónica, de manera solidaria entre el grupo, y por lo tanto, en este caso, si la mayoría, a lo mejor que son mujeres en función de la realidad, no en función de lo deseable, van a tener un encuentro entre sí desde un lugar distinto y desde un lugar donde va a haber un crecimiento personal de ellas. Se va a ganar en individualidad sin caer en el individualismo. Vamos a tener una persona más segura de sí mismo, mejor plantada frente a la sociedad, porque va a ser dueña de su propia cooperativa y no en relación de dependencia. Sabemos lo que es depender de alguien. Entonces, mi forma de pensar con respecto a la Mutual de la universidad es que estudien, que analicen y que vean las ventajas de hacer una cooperativa de trabajo y no esforzarse por nombrar empleados que vayan a atender a un sitio donde la Mutual no va a estar presente y donde no va a poder hacer el control del trabajador. Bien, gracias Jorge.
Luego Marta preguntaba, comentaba desde dónde, de qué forma se podría empezar a trabajar en el armado de redes o lazos de cuidados permanentes o progresivos territoriales en ciudades grandes como Ciudad de Buenos Aires, una ciudad con tanta desigualdad. Paula. ¿Sí? ¿Quién? Ahí. También, no sé si puedo responder exacto, pero algunas ideas que me surgían de escuchar a los compañeros. Digo, mi mayor experiencia ha estado en la formación de cuidadores, y quienes hemos acompañado esos procesos sabemos el despliegue, ¿no? Esto que recién decía Jorge, de este crecimiento individual, y cómo el despliegue subjetivo de las mujeres que transitan los procesos formativos. Y una de las cuestiones pendientes que siempre quedan es quién es responsable de la continuidad de la supervisión, ¿no? Quienes financian los programas de cuidado o de formación culminan con la titulación. En mi caso, provincia de Buenos Aires, donde uno de los financiadores más fuertes es el IOMA, la Obra Social Provincial, lo hace primero con mucha dificultad del cumplimiento de los pagos, pero con mucha dificultad de acompañar procesos, ¿no? Procesos de acompañamiento en el cuidado que son en unidades familiares, con la complejidad que tiene sumarse a una dinámica familiar que no es propia y en la que es necesario tomar cierta distancia para poder operar. Eso por una parte, con lo cual creo que la organización cooperativa viene a traer y a reparar esto de poder pensar esa supervisión de la tarea, y esa supervisión es identificar cuáles son las necesidades de capacitación más específica. Recién Mónica planteaba cómo hay un cambio en los perfiles epidemiológicos de las personas a cuidar, es un incremento de dependencia que supone de adquirir determinadas competencias profesionales que tal vez en los cursos más clásicos no están desarrolladas. Eso por un lado, y por otro creo que es una responsabilidad estatal, tal como señalaba Jorge, la decisión de impulsar. Hoy con los financiamientos existentes para las empresas de internación domiciliaria bastaría y de sobra para impulsar la contratación de cooperativas. Creo que es un cambio de posición en esto. Bueno, cuando señalaba recién Jorge de pensar en una cuestión progresiva en términos tributarios y de redistribución, no es un tema de que no haya recursos, sino hacia dónde están dirigidas. Yo creo que en eso es posible hoy, con las fuentes de financiamiento existentes, poder impulsar una política de contratación a cooperativas, y fundamentalmente que se generen esas cooperativas y que eso implica un acompañamiento, ¿no? Porque también asumiendo que no es una cuestión romantizada, ¿no? Sino que obviamente todos fuimos socializados para el individualismo, y es recorrer un camino que necesariamente tiene que estar con capacitación, con acompañamiento. Pero lejos del romanticismo creo que es posible, bueno, y hay experiencias que así están marcando que esto es posible hacerlo. Bárbaro, gracias Paula. Sebastián Murray comentaba que el desafío de las cooperativas de trabajos de cuidados que plantea Jorge participa en un mercado, al menos en los pueblos, sin control ni regulación, en el que la informalidad es moneda corriente. Con lo cual competimos en desigualdad, con posibilidades de ingresos prácticamente imposibles para mantener la estructura administrativa, comercial y organizativa que requiere para llevar adelante una empresa. ¿Cómo avanza el Estado en este sentido y las obras sociales? Bueno, ¿cómo avanza? Aquí hay dos cosas. El Estado tiene que moverse en función de una estrategia donde los propios habitantes tienen que tomar conciencia de todo esto. Es la presión política que hay que hacer. Pero esto desde un punto de vista global, es fácil decir, pero hay que llevar todo esto a la práctica en este país errático donde no es fácil tomar un rumbo y que ese rumbo sea permanente y estable en el tiempo. Ahora, desde el punto de vista local,
Lo que hay que hacer es un servicio excelente desde la cooperativa en lo científico, técnico y humano y en lo organizativo. Entonces, todo lo otro que sea informal de atención domiciliaria precaria, de por sí tiene que desplazarse. Primero, estamos hablando de un mercado en un pueblo, a lo mejor de 15, 20 mil habitantes, donde hay 50 personas con necesidades, porque se detectan, las conocen, se saben quiénes son, con posibilidades de ingresos, de que la cooperativa fije una tarifa que no debe ser igual, sino que debe ser justa. ¿En qué sentido? Ir armando su propia estrategia en función de decir, bueno, si haces un muy buen servicio cooperativo desde todo lugar, tiene que imponerse, ¿no? Y finalmente, si estamos en este mercado que habla Sebastián de tipo capitalista, la gente va a decir, bueno, esto puede ser que sea algo un poco más caro, a lo mejor que diga frente a otro, que es una informalidad total, que atienden mal, que van a faltar, que no van a venir y que finalmente no tengo el servicio que necesito. Bueno, son cosas que hay que ir organizando. La pregunta está dada muy hacia la realidad concreta. Nosotros estamos hablando de estrategias y cada pueblo es un mundo, ¿no? Cada pueblo es un mundo. Me gustaría... Mónica. Creo que es súper importante este comentario y tenemos que generar buenas prácticas. Esto, digamos, podemos competir con las empresas en calidad, en formación y en ética. El tema de la ética del cuidado debe ser una cuestión central para abordar. Es decir, tenemos que poder generar buenas prácticas en el sentido que no sea lo barato lo que implica, sino la calidad humana con la cual enfrentamos una tarea en la cual estamos en un contacto permanente con la intimidad de las personas. Digamos, tiene que haber una supervisión, tiene que haber una construcción de un perfil profesional que garantice que las personas mayores que van a estar recibiendo cuidados no sean objetos, no sean organismos, ¿sí? Así como no somos organismos afectados por COVID, somos personas afectadas por el COVID, somos personas dependientes en algunos momentos de la vida que requerimos asistencia, apoyos de distintas características, pero que deben tener la garantía de prestarse en un marco ético de respeto. Y quiero, tal vez, dejar la participación para el resto, pero quería leer una frase de Susana Draper que me parece que nos sirve mucho para unir estos comentarios. Dice así: el desafío es cómo las formas de cooperación y de conversación sobre los cuidados que se dan a nivel de base, es decir, por ejemplo, este espacio en el que estamos discutiendo, pueden ir constituyendo otro tipo de mirada en la que se pase del modelo clásico y patriarcal de política a formas de decisión y de intervención que no sean las designadas por un tiempo impuesto desde arriba. Es hablar de un tiempo social que no es el de la efectividad produccionista del reloj, sino el de la multiplicidad de tiempos que tejen la vida. Me parece que dice mucho de lo que queremos significar, de lo que nos hemos propuesto en esta conversación, y que tiene que ver, insisto, en desafiar la producción de cuidados en escala. Cuantos más camas tengo, más plata gano, con menos personal manejo el cuidado de las personas, y total, como en general es un trabajo precarizado, siempre sobran personas para ubicarlas en los espacios de trabajo, a un cambio radical en la forma de pensar absolutamente el tiempo, la calidad y la dignidad del cuidado. Bárbaro, gracias Moni por los comentarios. Sigo para tratar de poder compartir las reflexiones o las preguntas que fueron planteando en el chat. Celeste Marcón decía sobre las cooperativas de cuidados organizadas por mujeres travesti, trans,
si contamos con algún material o alguna información, como por ejemplo la cooperativa Juntas y Unidas de Rosario. En particular yo puedo comentar que es una de las cooperativas que viene participando muy activamente de la red de cooperativas de cuidado y que se está vinculando fuertemente con el resto, con todas las cooperativas de cuidado, y que en particular desde UNTREF estamos dentro del equipo del CES tratando de que sea como una de las líneas de investigación para un futuro, un capítulo de un futuro libro. Pero después en todo caso nos comunicamos, digamos, para compartir y poner en contacto con esa cooperativa si tienen interés o quizás ya tienen el contacto. No sé si Moni o Jorge quieren agregar algo al respecto. Yo compartí esa. Nada en particular. Ok. Valeria del Carmen Ollarzo dice que pensar en los cuidados post pandemia es verdaderamente un reto. Aquí el año pasado desarrollamos una investigación que estudió la brecha entre lo real y lo ideal, así lo titulamos. Logramos recabar mucha información de los hogares donde residen adultos mayores. Todos los hogares son informales, porque dicho sea de paso, no existía un marco legal municipal que los regule. Trabajamos desde la universidad organizando una mesa multisectorial. Logramos crear un instrumento legal. Nos falta mucho. Bárbaro, Valeria, no recuerdo de qué universidad comentaste que después... En la Patagonia es justamente uno de los lugares donde hay más dificultades para ofrecer servicios territoriales de cuidado por las distancias, las condiciones climáticas y la falta de residencias, que podría verse como una ventaja también, ¿no?, para el cuidado comunitario. Bien. Sandra Galeano dice, es muy alentador el poder armar una cooperativa, pero creo que así como los programas de cuidadores en muchos casos, como en el mío, viene a través de Nación a los municipios. Pienso que asimismo desde el municipio deberían ayudar a consolidar estos programas de cuidadores con la formación de cooperativas apoyadas por el municipio. Porque terminado el curso nos encontramos solos y desunidos, por lo tanto, porque no está el principio del cooperativismo. Por más que uno quiera, el resto no apoya porque no entiende. Bueno, no sé si hay comentarios, pero bueno, es cierto. No, bueno, eso es lo típico, perdón, eso es lo típico de hacer una capacitación técnica sin un sentido de dónde va a tener una inserción laboral concreta, ¿no? Es decir, bueno, se capacita y se presume que ya va a conseguir trabajo, que va a haber alguien que va a contratar, etcétera, etcétera. Cuando está la oportunidad de, en la capacitación, orientar a que le conviene que con esa capacitación, ya que se están conociendo dentro del curso, comience a generar una estrategia de unirse y de empezar a reunirse. Imagínense un curso que dure un año, si las personas se empiezan a conocer y se empiezan a asociar con quien se tienen confianza, no con quien se tiene desconfianza. Y por lo tanto tienen 6, 7 u 8 meses como para empezar a trabajar, a reunirse, a dialogar, y si hay, aunque sea 2 o 3 clases vinculadas al tema del asociativismo, de la cooperativa, de cómo formarla, de cómo constituirla, me parece importante, ¿no? No es solamente capacitación técnica, sino acompañar a la inserción laboral del que se está capacitando. Bien, sí, ahí agrego como los cursos que se dictan desde la DINAPAM están incorporando ya como más fuertemente los contenidos cooperativos, ¿no? Los cursos hacia cuidadoras y cuidadores domiciliarios, así que eso es como también una política pública clara, digamos, que se está empezando a implementar. Bettina Silveiro decía, quizás si el Estado imponga un porcentaje de dirigir los recursos de las obras sociales a contratar a cooperativas, como así el Estado brindar asistencia financiera y control a las cooperativas, ¿esto ustedes creen que ayude a generar más movimiento de constitución de cooperativas? Bueno, evidentemente sí, en la medida en que haya un direccionamiento de recursos genuinos como para estimular algo, de por sí va a ser, imagínense si las obras sociales
empiezan a destinar recursos y el Estado impone un pequeño porcentaje para que sea un fondo para eso. De por sí las propias obras sociales van en búsqueda, vamos a organizar porque tenemos obligación de hacerlo prácticamente. Y es muy importante porque en el tema económico está el efecto de la repetición de la imitación. En cuanto se descubra que hay 8 o 10 cooperativas que funcionan, va a venir el furor de las cooperativas. Acuérdense cuando empezaron los remises, digamos, todo el mundo quería poner un remis. Bueno, el efecto imitación existe porque presume que hay mercado en este sistema capitalista, con la ventaja de que una cooperativa no es competidora de otra cooperativa, porque no va a trabajar en el mismo espacio geográfico. Por eso el tema de las cooperativas son solidarias entre sí, y les conviene son solidarias porque no es lo mismo que haya 20 cooperativas que haya 15.000 cooperativas, como hay 30.000 cooperativas de este tipo en Italia. Entonces, cuando el Estado quiere hacer una política pública, hay 30.000 empresas que están no enfrentadas, sino enfrente del Estado, donde el Estado necesariamente las tiene que mirar, porque es una realidad económica, social, cultural y política. Entonces, hagamos cooperativas que sean buenas demostraciones y que esas abran las puertas para el efecto imitación. Por eso hay que cuidar la fórmula. Bien, gracias Jorge. Constanza Fernández Salvador, justo de la DINAPAM, ratifica esto que comentaba, que hay un módulo sobre cooperativismo y asociativismo en los cursos y que desde los equipos formativos se acompaña. Sí, se está articulando además de distintos organismos del Estado para trabajar en este acompañamiento. Gracias, Constanza. Patricia Fernández pregunta cómo relacionar estas experiencias con la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de Nación desde la Dirección de Cuidados. Bueno, no sé si alguien quiere responder algo, pero de alguna manera se están generando, así como decía Constanza de la DINAPAM, las articulaciones entre las distintas áreas, tratando de pensar en líneas estratégicas. Lo sabemos porque participamos en la Comisión de Cooperativas de Cuidados del INAES, pero bueno, quizás sería... se está llevando, digamos, propuestas de trabajo concretas, al menos desde este espacio que se abre en el INAES, que es la Comisión de Cooperativas de Cuidado, hacia otras áreas gubernamentales como es la Dirección de Cuidados. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero por el momento puedo comentarle eso a Patricia. Sebastián Murray dice, de acuerdo, es muy importante lograr el acompañamiento de estos proyectos educativos de cuidados, que se logre el acompañamiento de las cooperativas de servicios y agrícolas de la comunidad. Bien, entiendo que es un comentario. Sandra Galeano dice, muy de acuerdo con lo expresado, pero aquí salimos bien capacitados, pero en la calle nos encontramos solas. La gente no entiende que es cuidador domiciliario, te ofrece cuidar y limpiar la casa sin desmerecer, entonces el servicio es un servicio doméstico más el cuidado de ancianos. Es parte de todo esto que decíamos al principio, Marina, de lo educativo, ¿no? De esta construcción de educación respecto de la temática de un envejecimiento sin discriminación, de la interdependencia, de la construcción de la idea del cuidado como parte de la vida. Y creo que, en definitiva, lo que nos están faltando son muchas áreas de articulación todavía en las cuales se puedan construir estos saberes al respecto del cuidado valorado desde la comunidad y la corresponsabilidad también, ¿no? Es decir, esa corresponsabilidad que existe para que no se produzcan esos desequilibrios y esas desigualdades al interior de los hogares, ¿no? Es decir, todavía estamos discutiendo en plena pandemia
acerca de la superposición de los espacios de cuidado en la casa, que a las mujeres nos están agobiando, ¿no? Con el teletrabajo, el cuidado de niños, el mantenimiento del hogar, es difícil pensar que podamos pegar un salto inmediatamente, ponernos de acuerdo y producir esta transformación. Yo creo que ninguno de los tres que estuvimos tirando ideas en este espacio piensa eso, sino que justamente bienvenido sea que los ministerios tomen para sí estas problemáticas y que no sea solo uno, sino que esté tanto en el área económica, en el área de la economía social como en la de desarrollo social, y que las universidades y los espacios de formación que estamos trabajando desde mucho tiempo, podamos también centrar estas discusiones y establecer líneas de comunicación que vayan en un progreso para esa realidad que deseamos construir participativamente. Lamento mucho que todavía encontremos mujeres que estén sufriendo esta desvalorización del trabajo de cuidados y esta equiparación con otras tareas que tampoco deberían estar devaluadas. El sostenimiento del hogar es una tarea importantísima. Si no fuera que pudiéramos sostener las pequeñas tareas o grandes tareas que significan la vida cotidiana, no podríamos sobrevivir. Fíjense lo importante de sostener un nivel de higiene y de desinfección hoy está preservando la vida. Digamos, ¿por qué será que las mujeres cuando nos identifican con las tareas domésticas sufrimos? Sufrimos porque eso ha sido justamente lo que nos ha acorralado y nos ha impedido, por ejemplo, acceder a mejores condiciones educativas, laborales y de protección social. Es decir, para que eso no siga ocurriendo tenemos que replantearnos desde un punto de vista de género, desde una perspectiva de género, cómo queremos reordenar esos espacios para que no haya indignidad de ninguna tarea. Bárbaro, Mónica, gracias. Sigo con los últimos comentarios para ir cerrando ya si les parece. Guillermo de Marco dice que es de Monte Grande, si hay alguna posibilidad de acceder de manera virtual a capacitarse en el cuidado de personas mayores y si hay algún proyecto para el armado de estas cooperativas. Nosotros tenemos el principio cooperativo incorporado, pero nos falta capacitación. Tenemos mujeres con experiencia de madres cuidadoras, acompañantes terapéuticos y operadores socioterapéuticos. ¿Sí? Se podrían pasar los vínculos. Bárbaro, Guillermo, después nos comunicamos, si querés al correo electrónico que figuraba en el flyer, Guada, si querés compartirle el correo, existen posibilidades, bueno, el espacio se organiza desde una diplomatura virtual, que ciertamente ya está promediando su cursada, digamos, pero está prevista una nueva edición el año próximo y bueno, siempre desde la universidad a disposición para ayudar en este tipo de asesoramiento técnico y de capacitaciones. Hilda, las cooperativas hoy afianzados han tomado estos cursos de la DINAPAM. Estela Mari Fraga dice, ¿creen factible esta intervención de cooperativas de cuidados en un sistema PAMI? ¿Conocen propuestas al respecto? A ver, tomo la posta, si te parece. Dale, Pablo. Me parece que es bien interesante lo que plantea Estela, porque claramente el PAMI es uno de los reguladores de la prestación. Y ahí yo creo que también es necesario historizar. Digo, cuando a principios de los 80, PAMI tenía cuidadores propios, que eran empleados de PAMI que hacían, supervisada por enfermeras, hacían la prestación de cuidado, ¿no? Esto, bueno, por el aumento de los nichos de mercantilización, digo, fue haciendo que eso se tercerice, con lo cual yo creo que es posible, y si no lo puede hacer PAMI, difícil lo puedan hacer otros, ¿no? Creo que claramente ahí, digo, es un ente regulador, y ahí creo que es necesaria esa articulación entre los organismos, esto que señalaba Costi, de que se están juntando de diferentes organismos, porque digo, de hecho, el último módulo del Cuidadores, por lo menos hace 10 años que tiene este módulo de organización cooperativa. Pero es cierto que el desarrollo de esos cursos era
intensidad variable, ¿no? De acuerdo a quién era el docente, si conocía, si no solo le explicaba cómo inscribirse en el monotributo, ¿no? Digo, había como mucha variabilidad allí. Pero es cierto que esta articulación, y celebro que así se esté dando, porque hay que construir esa posibilidad de desarrollo de la cooperativa. O sea, no es solo que las mujeres o las cuidadoras sean capaces de organizarse en cooperativas, sino que tiene que haber un espacio-tiempo para que eso pase. Y creo fervientemente que el PAMI podría ser quien organice eso, sabiendo que posibilitar la contratación de cooperativas es reestructurar quiénes son los interlocutores válidos hoy para el instituto, para el PAMI, ¿no? Con un espacio, con un sistema prestacional concentrado, mercantilizado, carterizado, ¿no? Creo que en eso es un lindo desafío, yo creería que es posible. Gracias, Paula. Terminamos de leer comentarios de alguna última pregunta. Nancy González dice que desde el INAE se está trabajando en la creación de programas en el tema de capacitación de cooperativas en cuidados junto con otros organismos. Y ratificando un poco lo que comentábamos antes. Gracias, Nancy. Desde el usuario es Escuela de Gerontología Municipal en Rosario. Esta escuela, dice, dicta el curso de auxiliar en cuidados gerontológicos desde 1990, con una duración de 9 meses, con certificación del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. El objetivo es formar una cooperativa de cuidados con iniciativa del Estado. Además del espacio de formación en la escuela, dictamos más de 60 talleres socio-recreativos para adultos mayores. Hoy seguimos conectados y compartiendo a través de las redes. Bueno, muchas gracias por el comentario, por la información. Patricia Fernández dice, la valorización de la que habla Mónica es fundamental, la higiene, por ejemplo. Más adelante dice, Mónica Roque de PAMI habló de que se viene en el post-pandemia convenio con las cooperativas desde cada municipio, o sea, con actor municipal. A ver, Esmina. Bien, Guillermo, después se te manda la información. Gracias por compartir tu correo. Constanza Fernández Salvador, antes de la pandemia se estaban haciendo articulaciones, por ahí va la idea. Un placer verte y escucharte, Paula. Bueno, si tienen algún comentario, Mónica, Jorge o Paula, si no, que estamos ya en horario, dio tiempo para preguntas, comentarios, sumamente fructífero. No sé si alguna quiere hacer algún comentario final. Si no, simplemente agradecer la presencia y la asistencia de todas y todos a las 3 panelistas. Quedamos en contacto a través del correo de la universidad. Y bueno, simplemente agradecerles. Seguramente sobre final de la cursada organicemos algún otro conversatorio en el marco de la diplomatura, así que ya recibirán la información. Damos por finalizado el espacio. No sé si quieren saludar. Bueno, muchas gracias. Jorge, yo quedo de puente por ahí con Paula, que pertenece a otra universidad, pero con la que trabajamos hace muchos años y compartimos distintos espacios. Paula coordina una red de trabajo social en el campo gerontológico que es latinoamericana y en la cual se están debatiendo estas temáticas. Con Jorge tenemos esta experiencia de trabajo con economía social que estamos desarrollando en investigación y en esta formación que tenemos el gusto de acompañar junto a Marcela Freite-Frey de la Universidad de Chubut y a vos, Marina. Creo que es un punto de arranque, de ninguna manera acá hay saberes definitivos, ni cancelamos ninguna pregunta. Nos parece que, bueno, necesitábamos poder charlar y compartir con todos estas dudas, estas inquietudes, y sobre todo la ilusión de que vamos a poder construir un mejor orden
más equitativo y mejores vejeces. Así que les deseo a todos buenas vidas y buenas vejeces. Eso es desde mí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Jorge me parece que quedó congelado porque ya no lo... No figura. No lo... Ahí está. Ah, ahí está. Aparecí. Bueno, no, me sumo a las palabras de Marina, de Mónica. Un agradecimiento a todos por haber participado. Siempre las preguntas nos hacen pensar y repensar. Gracias, Paula, por participar. No tenía yo el gusto de conocerte, de haber dialogado contigo. Ha sido un gusto. Y bueno, veo en la lista que hay mucha gente que conozco, así que un saludo para todas ellas, ya saben quiénes son. Así que bueno, gracias a todos. A disposición desde la universidad para las preguntas que quieran. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Estamos ya a punto de iniciar el conversatorio. Estamos solicitando que por favor mantengan en silencio los micrófonos durante las presentaciones y se van a poder ir planteando las preguntas por el chat. También los invitamos a todos a presentarse a través del chat, ¿sí? Bueno, si les parece, ya damos inicio, ¿sí? Jorge, Moni y Paula.